Y bueno, fíjate, una de las noticias que ha dado mucho revuelo es el hecho de que la Armada detiene un barco panameño que realizaba maniobras ilegales en espacio marítimo venezolano. El pasado jueves, un buque identificado con las siglas RB Technic Verdana y de bandera panameña fue interceptado en la zona económica exclusiva venezolana y escoltado por la fragata patrullero oceánico 13 Yecuana, perteneciente a la Armada de nuestro país. El buque, contratado por Guyana para actividades de exploración petrolera, atracó este domingo en un puerto de la isla caribeña venezolana en Margarita. El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular de la Armada de Venezuela declaró que el buque atracó al amanecer y que sus 36 tripulantes son interrogados por el Ministerio Público bajo normas del estricto respeto a los derechos humanos. Los tripulantes pertenecen a distintas nacionalidades. El capitán y 4 marineros son ucranianos, 14 indonesios, 5 malayos, 5 norteamericanos, 2 británicos, 2 rusos, 2 brasileños y un francés. Bueno, diversidad dentro de lo que es la tripulación de este barco que se encontraba en la zona económica exclusiva venezolana. Doctor Daniel, ¿qué puede Hecho decir que al revive, respecto? por cierto, el viejo conflicto entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, la zona en reclamación, donde, por cierto, ha estado muy en boga por estos días el tema que Venezuela, más allá de sus fallas diplomáticas a lo largo de los años en la defensa de la Guayana Esequiba, hoy no se han hecho esfuerzos fundamentales, particulares, para seguir en la defensa y, por supuesto, reclamos frente a las concesiones a empresas multinacionales que han venido trabajando en el Esequibo y que no le producen, es decir, no representan ningún tipo de ganancia para el Estado venezolano. Hay que insistir desde la Cancillería venezolana y, por supuesto, en un reclamo a la sociedad en el hecho de que el territorio Esequibo sigue siendo un territorio de reclamación y, por lo tanto, no puede ser objeto de explotación de parte de la sociedad guyanesa o del Estado guyanés, y debe obviamente persistirse en el seno de Naciones Unidas en los argumentos por los cuales este territorio debe ser parte del Estado venezolano. Ya pasando a los tics informativos de última hora, Brasil anuncia nuevo sistema de comunicación para evitar espionaje. La presentación del sistema se produce después de que Brasil criticase a la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos de interceptar correos electrónicos y llamadas de gobierno. En otras noticias, en tics de último minuto, llega a Estados Unidos sospechoso de pertenecer a Al Qaeda. Según las autoridades, Nasib al-Rayi, conocido como Abu Anas al-Libi, fue interrogado a bordo de un barco estadounidense en su viaje a Estados Unidos. También, en otras noticias importantes, se anuncia en México campaña de vacunación masiva contra la influenza estacional. Entre el lunes y el mes de enero, la capital mexicana aplicará la vacuna de la influenza estacional a su población, que se han situado puntos de vacunación en el metro, pero también se podrá acudir a centros de salud. Y por último, Obama, en relación a la crisis fiscal, se reúne con congresistas para buscar salidas a la propia crisis. Barack Obama se volverá a reunir hoy con los líderes del Congreso para poner fin a la crisis que ha puesto en duda la gobernabilidad del país más poderoso del mundo. Con eso cerramos nuestro ticket informativo, recordándole a nuestros apreciados radioescuchas que en este momento son las 8:19. Y precisamente en las noticias internacionales, en el caso específico de Oriente Medio, ayer, en un foro donde estuvimos con la comunidad israelita, específicamente en el Instituto Cultural Venezolano Israelí, junto a claras insignias como Trudy Spira, que fue sobreviviente del Holocausto, también Eliezer Rocco, y junto al embajador Julio César Pineda, el embajador Milos Alcalay y otras personalidades, que nos reunimos en la fraternidad Beni Brit, que cumplió 170 años el día de ayer, y desde acá nuestra felicitación. Pudimos generar la entrevista al embajador Milos Alcalay, donde nos compartió un poco sobre lo que significa las realidades de Oriente Medio y lo que está sucediendo con Israel. Para ello vamos a colocar rápidamente la entrevista que nos grabó, que nos pudo dar el embajador Milos Alcalay, en voz, por supuesto, de una amiga de la casa en Caracas, en nuestra estimada Jamie Morris, y por supuesto vamos a escuchar un poco de lo que tiene que decir el embajador Milos Alcalay. Para hacerte días en el mundo desde Caracas, estamos en estos momentos en un foro acá de la fraternidad hebrea, y tenemos en este momento al embajador Milos Alcalay para hablar un momento sobre todo lo que es la actualidad del Medio Oriente. Embajador, quisiera que nos dé su concepción de cómo ve esta nueva iniciativa del gobierno de Barack Obama con el de John Kerry. La ve
Sara, ¿ve que puede tener algún tipo de resultado positivo con una administración de Netanyahu que está caracterizado por una línea dura y tenemos en estos momentos un nuevo Medio Oriente que se está perfilando entre gobiernos que para algunos son estados fallidos? En estos momentos, ¿usted considera que el enfoque de Israel hasta este nuevo diálogo cómo debe ser? Algunos analistas insisten en que a veces lo que hace Israel para estar más seguro termina convirtiéndolo en menos seguro. ¿Cómo ve que es el momento en que tiene que actuar Israel en la actualidad? ¿Más pragmatismo, menos ideología? ¿Cómo ve usted este enfoque? Mira, en primer lugar yo diría que lo importante de un proceso de negociación de paz es negociar. Tú no puedes esperar con qué gobierno vas a iniciar una negociación, sino que la negociación tiene que darse. Y es necesario lamentar que durante muchos años no había negociaciones entre los palestinos y los israelíes. De manera que no es que Obama esperó que Bibi Netanyahu estuviera o que estuviera algún representante de izquierda o un representante de centro, no. Es un éxito que no lograron ni la Unión Europea, ni los países del cuarteto, ni las presiones que hayan podido hacer otras instituciones de la Liga Árabe o de otros grupos. Lo tuvo Barack Obama y más concretamente el secretario de Estado Kerry. En segundo lugar, todas esas negociaciones implican fundamentalmente, por lo pronto lo conoceréis, el hecho es que se sentaron a negociar. No es fácil, porque hay una serie de puntos que tienen que dirimirse, pero desde el punto de vista de quién gobierna, porque en una situación como la de Israel, no puede vivir Netanyahu ser el único, tendrá que ver qué es lo que opinan los partidos de oposición, qué es lo que opinan los otros aliados del gobierno, de manera que la solución final, definitiva, tendrá que ser concertada con la inmensa mayoría de los israelíes. Brevemente, ¿considera que el momento actual en Medio Oriente con esta primavera, invierno, como lo quieran denominar, árabe, propicia a que el diálogo sea más fructífero como otra época? Mire, yo te diría que propicia que exista el diálogo. De ser fructífero no va a depender mucho de los actores y de los protagonistas. No es fácil, porque entre los protagonistas hay sectores fundamentalistas, hay aspiraciones de un diálogo en donde lo que quieren es poner un monólogo, pero también creo y estoy firmemente convencido que el mundo tiende a un nuevo amanecer y que ese amanecer va a ayudar a favorecer a aquellos que son demócratas para entrar en la búsqueda de esos caminos. Bueno, escuchábamos en voz por supuesto, de Jimmy Morris en la entrevista que se le hizo ayer al embajador Emilio Alcalá, y agradecidos una vez más también al Instituto Cultural Venezolano Israelí por compartir el foro sobre Israel y Oriente Medio el día de ayer en Caracas, donde por cierto hablamos con el instituto para repetir esta iniciativa en espacios de Maracay, posiblemente a inicio del trimestre del año 2014. Vamos a estar compartiendo todos estos temas de Oriente Medio que son de interés para los estudiantes y para tantas otras personas que de una u otra manera quieren saber un poco lo que está pasando en el mundo. Y precisamente gente que sabe del mundo y que está interesada en el mundo nos acompaña el día de hoy en el espacio de las entrevistas que tenemos planteadas para el desarrollo de lo que significan los modelos de Naciones Unidas. Cuéntanos, Luis. Bueno, Daniel, por acá tenemos a dos chicas, a las hermanas Zamur, Andrea y Michelle Zamur, que son estudiantes de la Escuela de Derecho y Contaduría de la Universidad Bicentenaria. Además de destacadas Aragua, participantes de los delegados de las distintas egresadas, por cierto, del programa de formación de diplomáticos Brújula Internacional en su segunda corte en el estado de Aragua, participantes del modelo de Naciones Unidas y bueno, y ahora representantes de lo que fuese para nosotros nuestro hijo, Daniel, ¿lo recuerdas? El modelo de Naciones Unidas Ubamún. Claro. Hoy ella es representante de esa delegación del modelo de Naciones Unidas Ubamún de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Las tenemos aquí presentes porque andan haciendo actividades y andan en ese proceso de formación. De hecho, cuando entré al programa les decía, ¿cómo están las políticas? No, todavía no son políticas, están entrando en el mundo del internacionalismo, pero bueno, tienen 18 años, me parece, 18 y 19 son las edades. Entonces, bueno, imagínate tú, Daniel, a los 18 y 19 años ya con un amplio mundo académico. Además han creado la delegación oficial del Modelo Naciones Unidas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Específicamente, pronto van a participar en varios modelos, entre ellos el modelo de Naciones Unidas de la Universidad Central de Venezuela, Moveno. Vienen de participar en UCEMUN, el modelo de Naciones Unidas de la Carabobo, en Urumún, en la Universidad Rafael Urdaneta en el Zulia. Sin duda, grandes experiencias. Andrea, Michelle, ¿quién quiere hablar primero? Andrea.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia de los modelos Naciones Unidas? ¿Qué representan para los estudiantes en pro, por supuesto, de su formación? Bueno, Daniel, te cuento que esta ha sido una experiencia académica realmente maravillosa para todos y cada uno de los participantes que forman parte de la delegación. Realmente la delegación es relativamente nueva en comparación con otras delegaciones, pero tenemos altas expectativas con respecto a la misma. Efectivamente, ahorita en noviembre vamos a participar en el modelo de Naciones Unidas de Venezuela, que se efectuará en Caracas. Y bueno, vamos a ver cómo vamos con eso. De verdad, tenemos altas expectativas al respecto. ¿Cómo ha venido? Además estuve el sábado compartiendo con ustedes un pequeño taller en lo que significa la preparación para este tipo de modelos. ¿Qué son los modelos Naciones Unidas? Cuéntale un poco a la gente que esté interesada, sobre todo a los estudiantes de colegios, universidades, cómo puede meterse en este mundo de simulacros, que valga explicar brevemente antes de que Andrea amplíe la información. Los modelos de Naciones Unidas son simulacros de la ONU, es decir, se simulan estar en la propia ONU a través de delegaciones, son embajadores, discuten las grandes problemáticas del mundo. ¿Cómo ha venido creciendo esto? ¿Cuál es el interés para un estudiante ser parte de un modelo de Naciones Unidas? Bueno, te cuento que sí, es así. Los modelos de Naciones Unidas son simulaciones de la ONU efectuadas por los mismos estudiantes, en las cuales defienden problemáticas que interesan a nivel mundial. Y para poder formar parte de este mundo no específicamente tienes que estudiar una profesión que se relacione al medio de la política internacional como tal, puesto que las Naciones Unidas tienen muchísimas materias, muchísimas ramas de salud, de comunicación social, entre otras materias que realmente son productivas para todos. Adquieres conocimientos no solamente en materia académica, sino también en lo que es liderazgo, negociación, gerencia, oratoria, que son habilidades que a la final favorecen a todo el mundo en todas y cada una de las carreras. No, ustedes son un ejemplo. Tú eres estudiante de Derecho, Andrea, Michelle es estudiante de Contaduría, ambas interesadas en el mundo de los modelos de Naciones Unidas. Michelle, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo has venido ampliando tus conocimientos, tu relacionamiento con los modelos? Bueno, Daniel, muchas gracias por la entrevista primero que nada. Y bueno, yo soy un ejemplo, yo estudio Contaduría Pública y me encanta este mundo de modelos de Naciones Unidas. Me siento muy atraída hacia ese mundo porque he aprendido mucho en negociación, liderazgo, y en materia internacional pues siempre es bueno, siempre es bueno. Es importante, ustedes vienen de participar brevemente en 2 modelos de Naciones Unidas fuera de la Universidad Centenaria, que han estado en Urumún, en la Rafael Urdaneta, en Maracaibo, también estuvieron en Usemun, en Valencia. Pronto van a estar en el modelo de la Universidad Central de Venezuela. Han venido formando la delegación y todo lo que significa un poco la preparación en Aragua de lo que significan delegados y participar en otros esquemas. Al regresar nos van a comentar un poco de cómo viene trabajando la delegación y por supuesto cómo hace la gente para ingresar, formar parte de sus talleres y meterse en todo esto, lo que significa los modelos de Naciones Unidas, mundo que conoce muy bien nuestro estimado Luis Duque por ser uno de los precursores, tanto a nivel colegial ya hace bastantes años y a nivel universitario. Tampoco tantos años, doctor Daniel, hace 5 años, eso fue ayer. Algunos años en lo que significa el desarrollo de los modelos de Naciones Unidas, pero de eso vamos a estar conversando al regreso. No se despegue, seguimos acá en 7 días en el mundo, 360 grados de información.